Sentí un olor raro en la sopa que ella me servía. ¿Qué le pusiste?, le pregunté. Su sonrisa desapareció de inmediato y dejó caer la cuchara. ¿Por qué mi suegra querría matarme? Encontré algo que cambiaría todo entre nosotros. Pero déjame contarte cómo llegamos a este momento. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Carmen. Tengo 55 años y vivo en Guadalajara. Hasta hace poco pensaba que mi vida era tranquila, que después de enviudar mis hijos y yo nos teníamos los unos a los otros. Pero todo comenzó a derrumbarse en abril de 2023, cuando empecé a notar detalles extraños que no podía ignorar. Era un martes por la mañana. La luz entraba por la ventana de la cocina y mi suegra, doña Elena, estaba preparando el almuerzo como siempre. Sonreía demasiado, como si supiera algo que yo no. Yo le había confiado mi cuenta de ahorros de 50,000 pesos para pagar unas reparaciones urgentes en la casa, y aunque confiaba en ella, algo en sus movimientos me puso alerta. Carmen, ¿quieres que le agregue un poco de sal a la sopa?, dijo mientras agitaba la cuchara. Sí, espera, dije, acercándome. ¿Qué le pusiste exactamente? Ella me miró sorprendida y por un segundo su sonrisa se congeló. La cuchara cayó al suelo. Ese instante me heló la sangre. ¿Podría realmente alguien querer hacerme daño en mi propia casa? No era solo una paranoia. Había señales. Las últimas semanas había perdido recibos de depósitos importantes, y un par de transferencias a mi tarjeta habían desaparecido sin explicación. Nada, solo tus vegetales, respondió con voz temblorosa. ¿Nada? Insistí, porque siento un olor raro. Ella bajó la cabeza y jugó con el delantal. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Y si esto iba más allá del dinero? Había aprendido a no reaccionar impulsivamente. Mi instinto me decía que debía documentar todo, grabar cada movimiento sospechoso, cada comentario. Esa noche llamé a mi amiga Mariana, abogada de familia, y le conté lo que había pasado. Carmen, tienes que ser muy cuidadosa, me advirtió. Hazlo todo con pruebas. No podemos arriesgarnos. El miedo y la desconfianza se mezclaban. Sabía que doña Elena nunca había mostrado comportamientos violentos, pero el instinto no falla. Empecé a revisar mis cuentas bancarias y encontré movimientos extraños que sumaban 20,000 pesos. No era todo el dinero, pero era suficiente para saber que alguien estaba jugando conmigo. Carmen, ¿qué vas a hacer?, preguntó mi hijo, Daniel, entrando en la sala. Por ahora, observar, le dije, tratando de que no sospechara que ya estaba preparando un plan. Lo más inquietante fue cuando recordé la carta que recibí hace 2 semanas, fechada el 10 de abril de 2023, donde me pedían que autorizara un retiro de 30,000 pesos. Yo nunca firmé nada, pero alguien lo había hecho. La mente me daba vueltas. ¿Podría ser Elena sola o había un cómplice? Esa noche me senté en mi escritorio. Encendí la computadora y revisé todas mis grabaciones de cámaras de seguridad. Vi a mi suegra manipulando sobres y documentos que yo creía seguros. Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero también claridad. Esto no era un accidente, era planeado. Carmen, ¿estás segura de esto?, preguntó Mariana por teléfono. Si confirmas que hay intención de hacerte daño, tenemos que actuar rápido. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que el próximo movimiento podía ser decisivo. Pero justo cuando pensaba en confrontarla al día siguiente, recordé que Daniel estaba ausente, y con él la casa quedaba totalmente desprotegida. Abrí el refrigerador y encontré la olla de sopa aún caliente. Algo me decía que si no actuaba ya, podría ser demasiado tarde. Sentí la tensión subir. Debía decidir si llamaba a alguien o esperaba atraparla con las manos en la masa. Lo que no sabía era que ese susurro era solo el inicio de algo mucho más grande. Me giré lentamente y vi a Elena, mi suegra, con la cuchara todavía en la mano, pero esta vez no había sorpresa en su mirada, solo una calma inquietante, como si hubiera esperado que yo la descubriera. Carmen, dijo suavemente, no sé de qué hablas. No me digas que no sabes, contesté, tratando de mantener la voz firme. Vi la sopa, los sobres, los documentos. Todo. En ese momento me di cuenta de que no podía actuar sola. Llamé a Mariana y le conté cada detalle, desde el olor extraño de la sopa hasta los movimientos sospechosos en mis cuentas. Carmen, necesitas pruebas concretas, me dijo. Si vamos a enfrentar esto legalmente, no podemos arriesgarnos. Al día siguiente contraté a un investigador privado, un viejo amigo llamado Ricardo, que aceptó ayudarme sin preguntar demasiado. Le expliqué la situación y le di acceso a todas las cámaras de seguridad y documentos.
Su mirada decía lo mismo que la mía. Esto era más grande de lo que parecía. Mientras revisábamos las grabaciones, descubrimos algo que me hizo temblar. Elena no estaba sola. Un hombre, al que no había visto antes en la casa, entraba y salía con sobres que claramente tenían mi nombre. En ese momento me di cuenta de que había un cómplice. Alguien que conocía mis movimientos y mi rutina. Carmen, esto es serio, dijo Ricardo. Ese tipo podría estar planeando mucho más que robar dinero. Lo sé, respondí, con un nudo en la garganta. Ya no es solo 50,000 pesos. Vi transferencias de 100,000 y otra de 150,000 pesos que desaparecieron en los últimos 2 meses. Decidí tomar medidas drásticas. Empecé a grabar conversaciones mientras hablaba con Elena, haciéndome pasar por despreocupada. Cada palabra, cada gesto, quedaba documentado. También revisé los cajones y cajas fuertes donde guardaba los documentos de mis propiedades y cuentas. ¿Desde cuándo está pasando esto?, preguntó Daniel por teléfono, aunque no estaba completamente consciente de la gravedad. ¿Alguien más está involucrado? Eso estoy por descubrir, le dije, tratando de no alarmarlo demasiado. Solo mantente alerta. Una tarde, mientras Elena salía a hacer compras, Ricardo y yo revisamos los papeles que había dejado en la cocina. Encontramos recibos falsificados, autorizaciones de retiros que yo nunca firmé y notas escritas a mano con cifras que no cuadraban. Cada evidencia nos acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro. Carmen, si ella se da cuenta de que estamos revisando esto, podría actuar rápido, advirtió Ricardo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo sé, dije, no puedo permitir que me sorprenda de nuevo. Decidí instalar cámaras ocultas en la cocina y el estudio, donde Elena manipulaba la mayoría de los documentos. Sabía que esto era riesgoso, pero también que era la única manera de confirmar lo que sospechaba, que mi suegra no solo quería el dinero, sino que estaba planeando algo más siniestro. Esa misma noche recibí un mensaje anónimo: deja de investigar o habrá consecuencias. Mi pulso se aceleró. ¿Era Elena, su cómplice, o alguien más dentro de la familia? Carmen, tienes que tener cuidado, me dijo Mariana al teléfono. No podemos subestimar la amenaza. Lo sé, respondí, respirando hondo, pero no puedo detenerme ahora. Ya hemos perdido demasiado. Lo que no sabía era que esa noche marcaría un antes y un después. Me desperté con un ruido proveniente de la cocina. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y vi a Elena revisando los sobres con movimientos precisos, calculados. Pero esta vez no estaba sola. El hombre que habíamos visto en las grabaciones estaba a su lado, entregándole papeles y billetes. En ese momento me di cuenta de que todo el tiempo había sido un plan elaborado. No solo querían el dinero de mis ahorros, sino también manipular otros fondos familiares. 50,000 pesos desaparecidos no eran más que el inicio. La verdadera intención era apoderarse de la herencia y de los pagos de propiedades que aún estaban a mi nombre. Llamé a Ricardo y le pedí que viniera de inmediato. Mientras esperaba, decidí confrontarla con sutileza. Elena, ¿qué haces con mis documentos?, pregunté desde la puerta, intentando sonar tranquila. Nada, Carmen, dijo, girándose y sonriendo, pero esta vez su sonrisa era fría, sin rastro de cariño. Solo estoy organizando la casa. ¿Organizando o robando?, repliqué, porque algunas transferencias de 100,000 y 150,000 pesos no cuadran. Ella se tensó y miró al cómplice. Sus manos temblaban ligeramente. En ese instante comprendí que todo estaba planeado. La complicidad, las mentiras, la manipulación emocional que había ejercido durante meses. Cuando Ricardo llegó, yo ya había colocado discretamente una cámara en la mesa de la cocina. Mientras él conectaba su equipo, escuchamos a Elena discutir con su cómplice sobre cómo eliminar pruebas y culpar a otros miembros de la familia. Su voz era segura, calculadora, y eso me dio la confirmación que necesitaba. No había vuelta atrás. Carmen, tienes que grabarlo todo, me dijo Ricardo. Esto será suficiente para pruebas legales. Sí, susurré. Y cuando todo esto salga a la luz, nadie podrá decir que no sabía. Decidí entonces tomar acción directa. Durante los siguientes días, me dediqué a recopilar cada recibo, cada transferencia, y grabar conversaciones donde Elena hablaba sobre los planes de tomar el control de los fondos y las propiedades. Incluso involucré a Mariana para que preparara un documento legal de precaución, asegurando que ninguna transacción pudiera realizarse sin mi autorización. Pero lo más impactante llegó cuando revisé un archivo de su computadora. Había correos electrónicos dirigidos a bancos y notarios,
con instrucciones precisas de falsificar firmas y mover grandes sumas de dinero. En total, conté más de 300,000 pesos en riesgo. No podía creer que alguien tan cercano pudiera tramar algo tan grande contra mí. Carmen, me dijo Mariana por teléfono, esto ya no es solo robo, es conspiración familiar. Tienes que actuar con cautela. Lo sé, dije, con una mezcla de rabia y determinación, pero no me quedaré de brazos cruzados. La tensión aumentó cuando Elena notó mis precauciones. Comenzó a vigilarme, a preguntar por qué revisaba cuentas y documentos. Cada conversación que tenía con ella era una prueba en sí misma, y yo la documentaba cuidadosamente. Un domingo por la tarde, mientras Elena estaba sola en la sala, escuché su teléfono vibrar. Ella se apartó y comenzó a leer mensajes en voz baja. Me acerqué lentamente y pude distinguir algunas palabras. Retiro 200,000, todo bajo control, no dejar rastro. Mi corazón se aceleró. Ya no era un simple robo, era una operación completa para apropiarse de mi patrimonio. Esa noche, mientras cerraba la casa, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Elena y su cómplice planeaban un último movimiento, uno que podía ser peligroso para mí si no estaba preparada. Y justo cuando pensaba en cómo confrontarlos directamente, escuché un crujido en la puerta del estudio. En ese momento me di cuenta de que no podía esperar más. El crujido en la puerta del estudio era demasiado claro. Alguien estaba entrando sin mi permiso. Me escondí detrás del escritorio, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y saqué el teléfono para llamar a Ricardo. Ricardo, susurré, hay alguien en la casa. Ahora, mantente tranquila y no hagas ruido. Voy en camino con la policía, respondió, con firmeza. Mientras esperaba, escuché pasos acercarse a la cocina y luego risas bajas, nerviosas. Era Elena, junto con su cómplice, revisando los cajones donde guardaba los documentos más importantes. En ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Estaban dispuestos a todo. Carmen nos está observando, susurró el cómplice. Debemos darnos prisa con los sobres y desaparecer. Tranquilo, ya casi terminamos, respondió Elena. No puede sospechar nada. Mi mente trabajaba a 1000. ¿Debía confrontarlos ahora o esperar refuerzos? Sabía que si los enfrentaba sin pruebas suficientes o sin apoyo, podría ser peligrosa para mí, pero también entendía que dejarlos escapar sería un error fatal. Decidí grabar todo lo que pudieran decir. Saqué la cámara oculta que había colocado días antes y la apunté hacia la mesa donde manipulaban papeles y sobres. Cada movimiento, cada palabra, quedaba documentada. Sabía que estas grabaciones serían la clave para probar su traición y proteger mi patrimonio. De repente, escuché un golpe seco en la puerta principal. Ricardo había llegado con un par de oficiales de policía. Elena y su cómplice entraron en pánico. Intentaron recoger los sobres y salir corriendo, pero ya era demasiado tarde. No se muevan, gritó un oficial, mientras otro aseguraba la salida. Quedan detenidos por intento de fraude y apropiación indebida de bienes familiares. Elena me miró con odio puro, mientras su cómplice intentaba esconder los documentos en sus bolsillos. Cada mentira, cada manipulación, quedaba expuesta ante mis ojos y los de la policía. Nunca pensé que llegarías tan lejos, Carmen, dijo Elena, con voz temblorosa, hasta que comprendí que no podía confiar en nadie más. Contesté, firme, todo tiene un límite. Cuando la policía se llevó a Elena y a su cómplice, sentí una mezcla de alivio y vacío. Durante meses, había planeado cada movimiento, recogido cada evidencia, y enfrentado traiciones que jamás imaginé. Pero también me di cuenta de que el peligro no había terminado. Aún debía reparar todo el daño financiero y emocional que habían causado. Llamé a Mariana y le conté cómo había sucedido la detención. Carmen, esto es solo el inicio. Ahora necesitamos regularizar todo y asegurarnos de que no puedan apelar con trucos legales, me advirtió. Mientras revisaba los documentos que recuperamos, noté algo extraño. Un sobre sin abrir con anotaciones que parecían instrucciones de alguien más. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? ¿Había más personas involucradas en la conspiración? Ese sobre me dejó una sensación inquietante. No era solo Elena y su cómplice. Alguien más había planeado cada detalle desde las sombras. Sentí que el peligro aún no había terminado, y que mis próximos pasos serían decisivos para cerrar este capítulo de traición y recuperar mi vida. Y justo cuando estaba a punto de abrir el sobre, escuché un golpe en la puerta principal, diferente al de antes. Ahora, semanas después de aquella noche, todo ha cambiado. Abrí el sobre con cuidado y encontré documentos que revelaban que Elena no actuó sola.
Su cómplice tenía un socio dentro de la familia, alguien cercano, que había facilitado transferencias y falsificado firmas. Era un golpe más fuerte de lo que jamás imaginé, pero también la confirmación de que mi estrategia había sido la correcta. Llamé de inmediato a Mariana y a Ricardo para organizar una reunión de emergencia. Tenemos pruebas suficientes, dije, mostrando los correos electrónicos, los recibos y las grabaciones. Ahora sí podemos ir hasta el fondo. Carmen, todo esto te coloca en una posición muy fuerte, me aseguró Mariana. Solo debemos proceder con cuidado. Con el apoyo de la policía y de mi equipo legal, confrontamos al cómplice interno. La tensión era insoportable. No podía creer que alguien en quien confiaba tanto estuviera detrás de esta traición. Pero las pruebas eran irrefutables. Transferencias bancarias, mensajes y grabaciones hablaban por sí mismos. No puedo creer que hicieras esto, le dije, con la voz firme pero controlada. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Carmen, yo solo seguí órdenes, murmuró, intentando justificarse. No sabía que lo descubrirías. Lo descubrí porque nunca subestimé la inteligencia y la experiencia de una mujer que ha vivido lo suficiente para saber reconocer la traición. Contesté, sintiendo un alivio enorme. Todo tiene consecuencias. Elena y sus cómplices fueron sentenciados por intento de fraude, conspiración y apropiación indebida de bienes familiares. Recuperé los 300,000 pesos y puse bajo custodia legal todas las propiedades y fondos que estaban en riesgo. La sensación de justicia fue tan intensa como la traición que había vivido. Ahora, después de meses de reconstrucción, puedo decir que la experiencia me transformó. Aprendí a confiar, pero también a protegerme. Instalé sistemas de seguridad más avanzados, revisé cada documento financiero y fortalecí los lazos con quienes realmente merecen mi confianza. Lo más importante es que recuperé mi paz. Cada noche, cuando cierro la puerta de mi casa en Guadalajara, siento que nada ni nadie podrá volver a manipularme. La traición me enseñó que la fortaleza y la estrategia valen más que cualquier miedo o sospecha. Mi familia finalmente comprende la magnitud de la situación. Daniel y yo estamos más unidos que nunca, y mis amistades y aliados legales se convirtieron en pilares imprescindibles en mi vida. La justicia no solo se logró en el ámbito legal, sino también en el emocional. Aquellos que intentaron dañarme aprendieron que no podían con alguien que sabe defenderse. Ahora, cada vez que miro la cocina, ya no veo miedo ni sospecha. Veo claridad, control y fuerza. Cada decisión que tomé, cada evidencia que recopilé, me llevó hasta este momento de victoria. Y aunque nunca olvidaré la traición, tampoco olvidaré la resiliencia y la determinación que me permitieron salir adelante. Todo terminó como debía, con justicia, con prudencia y sobre todo, con la certeza de que una mujer estratégica y decidida siempre puede revertir incluso la traición más inesperada.